sort of border was claro cielo dentro. Muy bien, son las 18 horas 34 minutos de este jueves 25 de junio. ¿Sí? Saludamos a todos los psicólogos sociales nuevamente por la fecha, ¿sí? Por esta efeméride que estamos cumpliendo el día de hoy aquí en Argentina, psicólogos sociales argentinos y argentinas, obviamente. Bueno, a toda la audiencia que nos está escuchando del otro lado, ya habíamos anunciado la entrevista que tendremos a continuación. Estamos en contacto telefónico con Ricardo Augusto Nissen. Está por presentar su libro Anatomía de una corrupción. Es abogado, es una de las principales referencias en derecho societario en la Argentina y muy amablemente nos ha dado este tiempo, este espacio, ¿sí? Una persona, recordemos, que se ha desempeñado como profesor consulto de Derecho Comercial y Derecho Societario en la Universidad de Buenos Aires, en la UBA, y también en la Universidad Nacional de Avellaneda. Es autor de numerosos libros y artículos especializados y viene publicando desde el año 1975. Bueno, inspector general de la justicia en 2 periodos, en el periodo 2003-2005 y el periodo 2020-2023, con juez de la Corte Suprema de la Justicia de la Nación 2014-2015 y bueno, varias otras cosas más que quizás se va a hacer un poco larga la presentación. Ricardo, déjame saludarlo, primero y agradecerle por el tiempo. En la operación técnica está Juan Cruz Basinger y quien le habla, Maximiliano Landívar. Buenas tardes. Maximiliano, un gusto y un abrazo a toda la gente que colabora con vos. Por favor, obviamente le mandamos un abrazo también a Ana Falcón, quien nos ha puesto en contacto, la mujer de Chacho Echenique, ¿sí? Allí de Salta. Muy, muy agradecido también por eso, porque bueno, esta profesión nos da también la posibilidad de ponernos en contacto con gente que tiene mucha trayectoria. Usted, en su caso... Muchas gracias, muchas gracias. Por favor, en su caso, en lo judicial, ¿no? Y como para ir introduciéndonos en la charla. En el libro, bueno, revela graves conflictos ocurridos durante su segunda gestión a cargo de la Inspección General de Justicia, ¿no? Allí por 2020-2023. Que justamente este es el ente encargado del control de la Constitución, nada más ni nada menos, y el funcionamiento de asociaciones civiles, fundaciones y sociedades comerciales nacionales y extranjeras que participan en el tráfico mercantil. Brevemente me gustaría preguntarle, como para que nos cuente, ¿qué ocurría por aquel entonces? ¿Qué le ocurrió a usted como para decir, voy a publicar un libro sobre esto? Mira, antes de que te voy a alguna palabra introductoria, algunas frases introductorias, sí. Prácticamente el control sobre el funcionamiento y la constitución de las sociedades, fundamentalmente, porque ahí es donde hay más intereses económicos concentrados, es del fin del siglo XIX. Ahí se crea para la ciudad de Buenos Aires, lo que era la capital federal, la Inspección General de Justicia, que es un organismo que todavía existe, a pesar de los gobiernos liberales que siempre quieren quitarle funciones, pero es un organismo que funciona desde 1893 para controlar que las sociedades nacionales y en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires, las sociedades funcionen conforme a la ley, que no sean un instrumento para hacer cualquier cosa, que no sean un instrumento para delinquir, como ha pasado y pasa siempre que se levantan los controles en los gobiernos liberales. Precisamente yo fui 2 veces inspector general de justicia, entre el año 2003 y 2005 y entre el año 2020 y 2023, y nosotros ejercimos un control muy fuerte, que es la única manera de asegurarle la salud al tráfico mercantil, ¿no es cierto? Si no, las sociedades se usan para cualquier cosa y así estamos en un lugar donde, en fin, uno no sabe en definitiva si está actuando bien o está actuando mal, o si estamos en favor de la ley o en contra de la ley, y por eso es que el control en mi época siempre ha sido muy intenso. Bien, y en el libro que publicó, que está presentando usted, justamente va a revelar grandes conflictos ocurridos allí durante su gestión, ¿no? Y me gustaría preguntar... La segunda gestión. La segunda gestión del 2020 al 2023. Como ¿Estaba le dije, Alberto Fernández? Alberto Fernández como presidente, gana las elecciones del 2019, asume, y yo dependía del Ministerio de Justicia,
y asume Alberto y yo asumo también Inspección de Justicia, poniendo en práctica lo que yo había puesto en funcionamiento en el año 2003, que es un control sobre las sociedades falsas extranjeras que se llaman, o que la gente las conoce como sociedades offshore. Bien. Sí, Al recuerdo que se principio, hablaba mucho de eso. Ujú. muchísimo se habla todavía, lo que pasa es que va cambiando de nombre, Sí. y después de los Panama Papers del año 2016, las sociedades de offshore dejaron de ser un fenómeno reconocido internacionalmente, porque era mala palabra, prácticamente en ese caso todas nacían en algunas guaridas fiscales de países que nunca habíamos escuchado nombrar, Ujú. en fin, de islas en el Pacífico, aunque en Estados Unidos también yo las llamo guarida fiscal. Bueno, todo eso pasó y en Buenos Aires empezaron tuvimos en el año 2017, después de la repercusión de los Panama Papers en todo el mundo, Ujú. una corriente crítica a las sociedades que se constituían para ser titulares de inmuebles o para fugar divisas del país a las sociedades extranjeras, y acá se creó en la época de Macri lo que llaman sociedades por acciones simplificadas, que fue un tipo societario como las anónimas o como las SRL o las colectivas, pero que no tenían ningún tipo de control, no se ejercían, no presentaban los balances a la Inspección de Justicia, Ujú. era para alentar supuestamente a los emprendedores, y nunca se ha visto que para fomentar la actividad de los emprendedores se les tenga que liberar de controles. A los sumos se los libera de la carga impositiva, pero no de los controles del Estado. Y bueno, por eso el 90 y el 89% de las SAS, sociedades por acciones simplificadas, que se constituyeron desde el 2017 Sí. al 2020, del 2021, eran prácticamente todas falsas, sociedades ficticias que se constituían por un negocio, desaparecían, no dejaban rastros y fueron utilizadas por ejemplo, por bandas de narcotraficantes, para hacer algunos negocios, o como usina de facturas truchas en todo el territorio de la República Argentina. Ese fue el famoso éxito liberal del gobierno liberal, que eran sociedades libres, que ahora hay un proyecto de ley de sociedades Ujú. que pues disparate, que ahora inclusive crean sociedades sin personas físicas, todas personas jurídicas, sin plazo de duración, sin objeto, en fin, ¿no? Cada vez se liberan más, y todo con un objetivo que sea que el empresario no tenga ninguna responsabilidad, y se parte de la idea, y esto es lo peor, Maximiliano, Sí. de que esta política de no control y permitir cualquier cosa le va a hacer bien a la economía del país, porque tenemos que mirar para el otro lado cuando se trata de un sujeto que viene a la Argentina para hacer las inversiones. Entonces no hay que controlarlo, en fin, porque en definitiva cualquier cosa que haga en Argentina, aunque incluya actividad ilícita, va a producir lo que llama el efecto derrame, que es toda una mentira. Siempre se dijo que era una mentira y era una mentira, pero acá, en fin, cuando es una reacción que tiene cierto grupo de poder para hacer lo que quieran y estar impunes. Para eso, lo único que la única manera que tiene para funcionar es con una justicia colonizada. Y lo que hizo Macri en el 2016 al 2019, que mayor trascendencia tuvo porque nosotros heredemos un gobierno como el que estamos padeciendo ahora, es colonizar la justicia. Justamente, Ricardo, yo le iba a preguntar acerca de eso, si aquellos hechos que usted estaba denunciando en el libro de su segunda gestión tenían relación alguna con lo que está ocurriendo ahora, ¿no? Con las modificaciones de leyes que se están dando. Absolutamente todo, porque el gobierno, el Poder Judicial es el único poder que nace en el siglo XIX y en la Constitución Nacional, reservado para una clase social determinada. Es el único que no son elegidos los integrantes por elecciones libres por los ciudadanos, sino que siempre fueron designados los integrantes del Poder Judicial de una manera oscura y sin participación directa del pueblo. Entonces, frente a una justicia que uno no sabe de dónde vienen los nombramientos, que siempre son los mismos apellidos, que prácticamente parecería la justicia hecha para cierta clase social, y bueno, es muy fácil colonizarla, porque a la gente a ese tipo de gente lo único que le interesa es el bienestar económico y saber diferenciarse de las clases más medias y bajas, con lo cual ningún resultado le de ir a Argentina, y el hecho que el Poder Judicial sea integrado por gente que goza de todo tipo de privilegios, un cargo de duración ilimitada, y no se repara demasiado en la idoneidad de los mismos, y bueno, y se crea un Poder Judicial que siempre va a responder los intereses de la gente de plata.
salvo el fuero laboral. Bien. Doctor, a raíz de la crítica que supone este libro que está publicando, según la conformación del Poder Judicial previsto en la Constitución Nacional, hoy podemos sostener que realmente es un verdadero poder el Poder Judicial o es un títere de otro poder. No, es un verdadero poder. En definitiva, durante el siglo XX y el siglo XXI se habló mucho, cuando hay una crisis de poder, que el poder tiene que pasar a la Corte, y la Corte no lo nombra precisamente el pueblo, ni mucho menos. Se creó el Poder Judicial para una determinada clase que pudiera sacar de cualquier tipo de problemas a un gobierno contra todo, como una solución contra los gobiernos populares. Entonces, cuando la cosa se pone difícil, la Corte resuelve y siempre, salvo excepciones, porque hubo buenas cortes, especialmente en las últimas épocas, en la última mitad del siglo XX, y hubo buenas Cortes Supremas, pero en definitiva siempre la Corte en gobiernos liberales, siempre, absolutamente siempre, falla en favor de los grupos concentrados del poder. Bien, y todo esto que se está haciendo, digamos, de alguna manera... ¿tiene solución con una ley? ¿Es la sociedad la que podrá solucionarlo? Mire, hace 150 años que los jueces tienen los mismos, la designación del Poder Judicial, que no es la justicia precisamente, porque la justicia es un valor, en cambio el Poder Judicial es un grupo de personas o una organización dedicada a la administración de justicia, pero los defectos que presenta este Poder Judicial siempre son los mismos: una determinada clase social, un grupo de privilegios que los lleva a tener el cargo en forma definitiva, sin límite de tiempo, privilegios en el suelo, etcétera, etcétera. Y bueno, es muy fácil entonces que el ese Poder Judicial sea totalmente afín a quienes les prometen la continuación de sus privilegios. Entonces siempre tenemos a la misma gente. Pero ojo, quiero ser claro, yo siempre hago la salvedad con el fuero laboral, que es un fuero creado por Perón en la Revolución de 43, que siempre tiró para los trabajadores, menos, ahora parece que no tanto como en las buenas épocas, pero es el único fuero que puedo decir que no está colonizado. Los demás fueros es muy difícil que los ganadores de los juicios no sean los dueños del poder o del círculo rojo. Claro, igual seguramente digamos el papel, el protagonismo de la sociedad siempre es importante, más que nada acá en Argentina tenemos como una tradición cultural bastante importante al respecto, aunque vemos que no está sucediendo mucho, ¿no? Como que nos está pasando algo muy extraño, no resulta nada la manifestación social, no tiene fuerza, parece ser. No. Había un libro que yo leí de Jorge Amado, que es que cuando los derechos están por el piso y que suceden cosas como, por ejemplo, que apalen a la gente mayor por hacer manifestaciones o desprotejan y maltraten a los discapacitados, y se contemplen, como pasa hoy, por ejemplo, que el señor Adorno sigue en el poder, o sea, se viva o permanezca en una situación injusta, que el pueblo se adormezca y pierda toda esperanza, ¿no es cierto? Eso siempre es un fenómeno que sucede por un tiempo, pero después termina en la medida que haya elementos para pensar que la situación es absolutamente insostenible. Pero vivir en una sociedad como la nuestra, donde sabemos que el Poder Judicial que resuelve los conflictos siempre tira por un solo lado, realmente es muy duro sobrevivir. Eso tiene que cambiarse urgente, y la reforma constitucional para permitir al pueblo, a los miembros del Poder Judicial, es elemental, fundamental, y no hay que demora. Bien, Ricardo, ¿qué pasa con la extranjerización judicial? A ver si se entiende este término, digamos, que lo inventé yo, o lo puse así, capaz no se entiende bien. Pero me refiero a esto, ¿no? Por ejemplo, ahora hay un proyecto de reforma de la ley de sociedades, donde se quiere permitir que los estatutos, que la gente opte por estatutos de países extranjeros, que la gente opte por aunque la sociedad funcione en Buenos Aires, en Argentina o en cualquier provincia, se rija por idiomas extranjeros, se rija por la jurisdicción de una jurisdicción extranjera. El culto a los extranjeros es propio de la clase alta argentina, siempre, de la clase media alta.
Claro. Siempre tiraron para el lado de los extranjeros, lo extranjero era bueno y depende del país que venga. Así que eso no creo yo, por más que tiene este proyecto de ley de sociedades que está ayer se empezó a debatir en el Congreso, no creo que esto pueda tener éxito. Usted tiene una fábrica pequeña de vinos, por ejemplo, con sus socios que viven al lado de su casa y pretende regirse por la ley de las Islas Vírgenes Británicas, un disparate que solamente se podía ocurrir a quienes nos gobiernan en este momento en Argentina, ¿no? Claro. Sí, sí, lo que pasa es que específicamente van, digamos, se refieren a cuando, por ejemplo, pueda llegar a ocurrir un desastre ambiental, ¿no? Con una de estas empresas extranjeras y, bueno, que se juzguen en tribunales extranjeros. Toda la empresa extranjera, cuando es fuerte, va a pedir por supuesto la aplicación de las leyes para los conflictos de su país de origen, para los conflictos que pueda tener en Argentina. Claro. Eso estamos discutiendo y se discute hace mucho tiempo. El problema es que cuando somos 5 argentinos, que para hacer lo que nosotros querramos y evitar la fiscalización del Estado en una actividad que merezca ser vigilada por el Estado por la importancia o el tamaño de la sociedad, resulta que los socios estipularon en el contrato que va a ser regida por la ley de la ley de Man, o de Miami, o de Florida, perdón, el estado de Florida, de Delaware. Claro. Ese es el problema. Claro. Bueno, todo lo que se está viendo, aparte, ¿no? del blindaje a Adorni, después de esto con el Super Rigi, que se está tratando ahora en Sí. diputados, todo lo que se trata en senadores y demás, forma parte, de alguna manera, entendemos, de un paquete legislativo, ¿no? Que es para favorecer justamente a todas estas grandes empresas. ¿Qué nos puede comentar acerca del proyecto de la ley de reformas a la ley de sociedades? Es una reforma horrible. Ya nomás el hecho de que permita a los socios elegir la jurisdicción y la legislación aplicable ya habla de por sí que tiene nombre y apellido. Los grandes ganadores son los grandes estudios jurídicos y contables del país, especialmente de Puerto Madero y Buenos Aires. Uh-huh. Y volvemos a la época, es decir, todos los privilegios los van a tener los grupos controlantes, los accionistas minoritarios, que son minoritarios no solo por las pocas acciones que tienen, sino porque heredan por una cuestión de herencia o una cuestión de divorcio. Eso van a sufrir. La justicia, el Poder Judicial se le imponen determinadas normas de interpretación del contrato de sociedad que siempre va a favor de los grupos concentrados, de tal manera que vamos a retroceder muchísimos años. Todas las conquistas que en favor de las personas vulnerables, como corresponde, van a desaparecer, y es un proyecto que nada más está pensado para que los que sí tienen plata ganen más y los que no tienen plata ganan menos o no tengan nada. Esa es la filosofía de este proyecto. Qué daño grande nos ha hecho la propaganda, ¿no es cierto? Porque estamos más de este lado, somos más, ¿no? Los que estamos de este lado que los beneficiados. Y claro, la cosa cambia, Maximiliano. Si no, yo nunca pude, me resulta muy difícil pensar que este señor lo hayan podido elegir, porque ya habíamos mostrado cuál era su nivel intelectual y su nivel de su intelecto antes de las elecciones que las gane en el año 2023, ¿no es cierto? Uh-huh. Así que se votó en contra, como siempre se vota cuando existe el peronismo. Claro. El peronismo es un fenómeno que determinada clase social y determinado círculo de gente se les enseña a odiarlo al peronismo desde chicos, y hay muchas que cambian de opinión con el tiempo porque se dan cuenta que lo único que vale son los gobiernos populares que le permiten exhibir una solidaridad que el mundo necesita, pero otros no, y votan siempre contra el peronismo. Entonces lo votaron en contra del peronismo para alentar la existencia de personas que ya habían funcionarios de que habían fracasado en todos los gobiernos liberales, incluso algunos que ponderaban la política criminal realizada durante la Junta Militar desde el 76 al 83. Entonces, si una persona tiene simpatías y menoscaba la importancia que tuvo la existencia de gente que tiraba a la gente tiraba a personas por los aviones, y eso es votado, puede esperar. Claro. Puede esperar. Le comparto, ya que estamos hablando de este tema que me resulta muy interesante, le comparto un pensamiento que teníamos el otro día con mi suegro charlando acá a la tarde. Estábamos comiendo mandarina abajo del sol. Y hablábamos justamente de esto, ¿no? De este fenómeno que tiene el antiperonismo, cómo el PRO, ¿no? Ha sido el último invento a nivel partidario del antiperonismo que siempre ha estado en Argentina. Y un poco comentábamos esto, que no existe ser
anti-Boca, ser anti-River, ser anti-Independiente, anti-Racing. No Vos sos de... existe, pero sí existe el antiperonismo. Claro, vos sos Que de si un club, usted, ¿no? Vos sos que de la gente algo. prefiere, la gente prefiere votar a los que apoyaron la dictadura militar antes que al peronismo. El peronismo siempre se ha mostrado correcto con el respeto de los derechos de la gente. Claro. Que el peronismo haya tenido corrupción como en cualquier partido político, fue ya sea radical, conservador y fundamentalmente pero el antiperonismo es una cosa absolutamente visceral. Ujú. Es En mi el colegio, anti-ser. claro, es como toda manifestación de populismo, de cariño, de solidaridad, de ayuda al prójimo, todo eso se lo acepta en el cristianismo, pero no se lo acepta en el peronismo. Y entonces tenemos el exceso de individualidad, el egoísmo extremo, y eso es lo que nos lleva a estar donde estamos, nada más que el cuentapropismo, la necesidad de fomentar a los emprendedores, en fin, todas esas cosas nos llevan que las sociedades no se controlen, que entonces usted tenga la sociedad con su socio y que se disfracen de sociedades de Delaware para no responder nunca a sus acreedores. Y todo eso se va a hacer, si la justicia le da la razón, todo eso se va encarnando en una población que termina siendo absolutamente corrupta. Ujú. Usted que es docente y está en las universidades más importantes, ¿no? del país. He Ha estado, yo estado. prefiero la educación pública, pero he Ujú. estado en facultades privadas también. ¿Qué piensa de aquel que se formó, digamos, en la materia y así todo, esto visceral que decimos, ¿no? Del antiperonismo no le permite diferenciar las cosas y tener como Es una una cierta... cuestión muy clara, Maximiliano. Es Ujú. una cuestión de plata, es una cuestión de tener más cada vez. Estamos viviendo un capitalismo más salvaje. El que se salva solo, se salva solo. Y si yo para salvarme solo tengo que incurrir en una actitud desleal con la gente que me rodea, y vamos a terminar mal. Y si usted encima tiene estudios que se especializan en asesorar a gente que busca la trampa de la ley para perjudicar al prójimo, estamos peor todavía. Y eso es lo que está sucediendo. Hoy este proyecto de ley de sociedades nueva le permite hacérselas a la América a todos los grandes estudios contables y jurídicos de que por lo menos en Buenos Aires, ¿no? Bien, Ricardo, nuestro más sincero agradecimiento, es un gusto poder hablar No, por con usted. favor. Si quiere agregar algo más puede hacerlo, obviamente. No, nada más, simplemente que mañana presento el libro, que es donde yo explico cómo me trató el Poder Judicial cuando desde la Inspección de Justicia dictamos normas en favor de la gente, evitando las maniobras delictuales de los empresarios que se escondían detrás de sociedades falsas para no pagar impuestos o para no cumplir con sus obligaciones. Fui muy combatido por la Cámara de Apelaciones en lo comercial, que llegó a sostener tesis totalmente disparatadas y contrario a los conceptos clásicos de lo que es la sociedad. Bueno, eso yo lo escribí en un libro porque no quería dejarlo pasar, me resultaba horrible haber tenido un trato tan desfavorable de la justicia por 3 años, y entonces de que escribirlo con pelos y señales, y transcribí todas las maniobras y toda la actuación por izquierda que realizaba el Poder Judicial para no darle la razón nunca a los sectores vulnerables de la población. Dirigido a quién, Ricardo, el libro. Fue. El libro es un libro escrito por abogados. Alguna gente me ha dicho que es muy buen abogado, muy buen libro para estudiar derecho, pero Ajá. yo lo enfoqué desde un punto de vista autobiográfico, y hay algunos capítulos que no tuve más remedio que ser un poco técnico, pero está para que lo puedan entender cualquier persona y sepa cuál es la filosofía de lo que yo predico, que es nada más que hoy por hoy, a esta altura del siglo XXI, la visión que tiene el derecho es estar en favor de los vulnerables. Así de claro, los demás se protegen solos. Bien, como el Papa Francisco. Sí, claro, tal cual. Muchísimas gracias, Ricardo. No, gracias a ustedes. Por favor. Muchas gracias por todo. Hasta luego, buenas noches. Hasta luego. Hasta luego. Bien, hablando con nosotros, teníamos el gusto, ¿sí?, de compartir esta charla telefónica con Ricardo Augusto Nissen, abogado y una de las principales referencias en derecho societario en todo el país, en la Argentina. Bueno, se habrá desempeñado, ¿no? Ya se había desempeñado como profesor consulto de Derecho Comercial y Derecho Societario en la Universidad de Buenos Aires. Bueno, autor de numerosos libros y artículos, como te decíamos, especializados, publicados desde el año 1975. Qué bárbaro, el hombre ya había empezado a publicar antes de que yo naciera, más o menos, ¿viste?
Bueno, fue inspector general de justicia en 2 periodos, del 2003 al 2005, el 2020 al 2023, y conjuez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y integró también varios periodos del Tribunal de Disciplina del Colegio Público de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, miembro del Jurado de Enjuiciamiento de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y bueno, desde el 2024 se desempeña como asesor de la Dirección Provincial de Personas Jurídicas de la Provincia de Buenos Aires. La legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires lo distinguió como personalidad destacada en materia de derecho comercial. Ricardo Augusto Nissen lo hemos entrevistado y nos vamos a ir a la pausa. Seguimos a continuación con más Random Ciudad. Quédate sintonizando la 100.5 y ya volvemos.